Hola, hola. No escucho a ustedes. ¿Me puede dar la señal para empezar? Vale, sí, perdóneme, Edgar, Ah, perdone, que había pensado el micro durante un segundo, perdone. Ha sido fallo mío, no se preocupe. Como iba diciendo, estaba precisamente ahora hablando un poco de su historia, ¿vale? Le estaba comentando al personal que tenemos aquí acerca de cómo usted, pues desde joven, empezó a los 14 años, cuando durante 10 meses estuvo ahorrando para comprar su primer telescopio, luego su historial, cuando observó el eclipse, perdón, en el 86 el cometa Halley, en el 91 el eclipse total de Sol sobre Guatemala, en el 94 reportó el impacto del cometa Shoemaker-Levy contra Júpiter, y así y tantísimas otras observaciones que le han hecho parte del equipo que hoy en día. Una vida entera mirando el cielo en los momentos exactos. Es director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, donde fundó, dirige el Diplomado en Astronomía y Astrofísica Básica, formando a las nuevas generaciones de astrónomos de Guatemala. Es autor del libro Curiosidades sobre nuestro universo, perdón, Curiosidades de nuestro universo, que publicó en 2018. Y es cofundador y presidente durante 17 años de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Como divulgador tampoco se queda corto. Ha publicado más de 600 artículos en medios de todo el mundo. Su influencia ha llegado incluso a los medios pakistaníes y es voz de referencia en radio y televisión cada vez que el cielo tiene algo que contarnos. En octubre de 2024, la Unión Astronómica Internacional lo nombró Coordinador Nacional de Divulgación para Guatemala. Y en julio de 2025 fue aceptado como miembro de la Asociación de Pleno Derecho de la IAU, un organismo que desde hace más de 100 años reúne a los principales astrónomos del planeta. Esta noche, aquí reunidos todos, desde el Palacio del Marqués de Ariza, nos trae los eclipses como nunca lo había escuchado. Así que me gustaría que le diese la bienvenida a Edgar con un fuerte aplauso. muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación también. ¿Ya puedo empezar a mostrar mi presentación? Sí, ya. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Realmente todo eso se resume a que soy un aficionado a la astronomía desde joven. Y sigo siendo, así como ustedes, sigo siendo un aficionado y sigo siendo alguien que quiere compartir y que quiere disfrutar de los eventos astronómicos con todos. Espero que aquí, vamos a ver, espero que estén viendo mi presentación poco a poco. Y entiendo que ustedes van en camino de ver un eclipse total dentro de pocos días, el 12 exactamente. Y yo les quiero comentar, pues ya que ustedes van en ese camino, en esa ruta, sobre un eclipse que viví, me tocó vivir en Guatemala hace 35 años. Ustedes dirán, ya se acordará, pero no, en realidad es como que hubiera ocurrido ayer. Lo recuerdo casi que todos los días y es algo que les va a pasar a ustedes seguramente, porque el eclipse total de sol, verán que yo he visto que es la observación astronómica más impactante en el ser humano hasta el momento. He tenido oportunidad de ver eclipses de luna, eclipses, el choque del cometa Shoemaker-Levy con Júpiter. Fui a Suecia, a Noruega, a ver auroras también para ver si eso eclipsaba el eclipse de sol. Y es un fenómeno muy lindo, muy bonito, pero no resulta que no se compara eso con un eclipse total de sol como el que van a tener ustedes también. Aquí yo les voy a platicar del eclipse que vivimos el 11 de julio de 1991. Es un eclipse que afortunadamente no lo tuve que ir a buscar. El eclipse vino a nosotros. El eclipse vino aquí, vino a Guatemala. Y ya lo esperábamos antes de 1991, desde más o menos del 85. Ya sabíamos que pues ya teníamos nuestros boletines, nuestros libros, donde decía que iba a haber un eclipse que iba a estar muy bien, porque iba a empezar en el Océano Pacífico, iba a agarrar México, toda Centroamérica justo en la playa y después iba a entrar en Sudamérica. Entonces, eso era un eclipse realmente que nos llamaba la atención, porque lo sabíamos con años de anticipación que eso iba a pasar, pero nuestra pregunta era
lo podremos ver, porque ese es el tema. Aquí en Guatemala, en el mes de julio, es uno de los meses más lluviosos y más nublados que hay. Guatemala tiene solamente dos estaciones, a diferencia de países como España, que tienen ya sus zonas templadas, tienen las cuatro estaciones, se marcan mejor. En cambio, nosotros solo tenemos, digamos, la estación nublada o lluviosa que empieza en mayo y termina en noviembre, y después viene la estación seca que empieza en diciembre y termina en abril, más o menos. A veces hay variaciones. Pero en julio es un mes tormentoso, igual es en agosto. Entonces, nuestra preocupación es, la pregunta era, ¿lo vamos a poder ver? ¿Va a estar nublado ese día? ¿Va a estar totalmente cubierto? ¿Va a estar lloviendo? Eso era la pregunta que nos atormentaba. Pero en el club, en ese entonces, hace 35 años, no existía nada más que un club de astronomía en Guatemala que se llamaba el Astroclub. El Astroclub, ahí empezamos nosotros a prepararnos con tiempo, estudiando qué es el Sol, qué es la Luna, cómo se alinean, cuáles son los fenómenos de los eclipses, qué ocurre en un eclipse de Sol, qué ocurre en un eclipse de Luna. Hicimos cálculos para allá cuando se acercaba la fecha del eclipse, porque no teníamos ni idea. Nunca había ocurrido un eclipse de sol en Guatemala, por lo menos en nuestra época. Creo que el eclipse más reciente que había ocurrido había sido en época de los mayas. Aquí Guatemala es un lugar donde en la parte norte de Guatemala, aquí en el Petén, pues está Tikal y está unas ciudades mayas muy bonitas que pues ellos eran grandes observadores del cielo y ellos reportaron eclipses, pero modernamente no había habido un eclipse desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros no teníamos ninguna experiencia, teníamos cero experiencia en un eclipse. No se sabía si iba a cubrir la sombra todo el país, si la sombra iba a ser pequeña, qué iba a pasar. Entonces empezamos a estudiar y a estudiar y a estudiar, y gracias a las publicaciones de don Fred Spenak y de Sky and Telescope logramos pues confeccionar este mapa que hicimos. Aquí está en el membrete del Astroclub con mi letra que está ahí arriba, el mapa para Guatemala, y vimos que la sombra tenía un diámetro de 251 kilómetros. Se metía un poco en el mar y otro poco en la tierra. Entonces, teníamos que tomar la decisión de dónde ir a observarlo, porque pues algunas personas decían que mejor vamos al norte, en la parte norte, por aquí por Zacapa y el Progreso, es la zona más seca del país, entonces tendría más probabilidad de que estuviera despejado. Pero por otro lado, teníamos otras personas que decían, no, vayan a la playa porque en la playa el viento va a estar haciendo que se despejen las nubes. Y bueno, nosotros no sabíamos de meteorología, pues éramos un club de aficionados a la astronomía que apenas teníamos desde el 85 de estarnos reuniendo. Total que tuvimos que hacer el meteorólogo del grupo, era el doctor Roberto Monterroso, y entonces él eh, tomó la decisión, ahí sí, él hizo su estudio y tomó la decisión y nos dijo, no, vamos a irnos a la playa, vamos a irnos a la playa. Ese es el mejor lugar que tiene probabilidad, el de la mayor probabilidad de que el cielo esté despejado. Estábamos muy preocupados porque unos días antes había habido una tormenta tremenda y lluvia y rayos 3 días antes del eclipse. Y entonces eso era una preocupación. Pero eso no impidió que nos preparáramos. Teníamos un boletín que se llamaba Cometa, que era editado por mi persona, y ahí empezamos a explicar a nosotros mismos en primer lugar, y después empezamos a dar charlas sobre cuáles eran los 4 contactos del eclipse. En primer contacto, cuando la luna empieza a tocar el sol, aparentemente, ¿verdad? Empieza a cubrir el disco solar. El segundo contacto, cuando ya la luna está completamente adentro y empieza la totalidad, cuando lo cubre por completo. El tercer contacto, cuando ya la luna va a empezar a salir. Y el cuarto es cuando ya salió completamente.
y dejó el sol despejado de nuevo. Eso no se conocía y empezamos a dar esa instrucción, a hablar con los vecinos, empezamos en los barrios, a dar charlas en los barrios, a personas que estuvieran dispuestas a escucharnos. Ahí dábamos charlas de divulgación porque en Guatemala nadie sabía qué iba a pasar en realidad. Había muchas bolas. Lo mejor decía la gente que no había que verlo, que había que encerrarse. Se tenía mucho miedo y porque no estaba claro, no era que tuviéramos una preparación tremenda en eso. Entonces, sin embargo, el Astroclub, pues, como buenos conocedores de la astronomía, pues sí, nos instruimos bastante y empezamos a divulgar. No hay que tenerle miedo a esto no es un... Pero sin embargo, hay que tener medidas de seguridad. No se debe ver al sol si no tiene uno filtros especiales, no se le puede ver con telescopio, y toda una serie de medidas de seguridad. Se publicaban noticias que no eran muy positivas. Aquí esto es un periódico de esa época del 11 de julio precisamente, donde dice el país quedará a oscuras por el eclipse. Y aquí está el director del Instituto de Meteorología que está hablando, pues la institución de meteorología en Guatemala es el INSIBUME. Ahí él decía, pues, que describía el fenómeno y sobre todo hacía mucho énfasis en la seguridad, en que nadie lo fuera a ver si no tenían lentes especiales porque se podían quedar ciegos y incluso decía que no lo vieran. Las noticias eran tan negativas que decía que nadie lo viera, ni siquiera en la totalidad, cosa que no estuvimos muy de acuerdo porque sabíamos que en la totalidad sí se podía ver y se le iba a prohibir a mucha gente verlo. Sin embargo, las autoridades dijeron que como no se podía aclararle todo eso a todo un país que en donde no ha tenido mucho, pues un país que no tenía mayor conocimiento, lo más seguro era que la publicidad dijera que no se viera el eclipse. Y así lo hicieron, así lo hicieron. No muy a favor, no muy de acuerdo nosotros, pero pues eso eran ya disposiciones del gobierno. Y nosotros lo que cumplimos en ese entonces, pues prepararnos para ver el eclipse y dar la mayor divulgación posible. Y aquí tenemos, estoy una foto, pues nosotros tenemos en Guatemala, en el gobierno, en ese entonces, el Palacio Nacional es el Palacio de Gobierno y ahí están los ministros. Entonces, tan era nuestro afán de divulgar que fuimos invitados a una reunión de ministros y aquí está el ministro de Salud, el señor que está aquí en medio, es el ministro de Salud, aquí está el director del INSIBUME y a unos asesores. Y tuve la oportunidad de ir a hacerles un briefing sobre lo que era el eclipse, qué era lo que venía, cómo se iban a dar las fases, cómo se iba a dar los contactos, cuándo era seguro, si verlo o cuándo no. Y todo eso, pues lo recibieron, lo escucharon, pero sí siempre tomaron, el ministro de Salud dijo, lo mejor aquí es decir que no lo miren. Se tiraron a lo más seguro, ¿verdad? No querían riesgos de que alguien se quedara ciego. Los oftalmólogos, que también aquí estaban, los oftalmólogos, decían que no se debería de ver ni con lentes, ni sin lentes, ni con filtros, porque eso no era seguro y que nadie lo viera, entonces era un drama y la mayor parte se trató así, desgraciadamente. No teníamos una educación para ver eclipses. Eh, como les digo, la decisión crítica entonces fue ir a verlo nosotros como grupo. Sin embargo, vino los canales de televisión que tampoco tenían cómo orientarse. No, aquí no hay astrónomos en Guatemala. En esa época no había astrónomos profesionales. Ahora ya tenemos varios astrónomos profesionales que, por cierto, están en Europa. Eh, Luego, solo habíamos aficionados, pero por lo menos sabíamos un poco más que los señores de la televisión. Entonces acudieron a nosotros, tuvimos una reunión y nos dijeron, nosotros vamos con ustedes a donde ustedes vayan, porque lo que queremos es captar el eclipse. El eclipse se iba a dar a la 1 de la tarde, hora normal, hora local,
En ese entonces el gobierno corrió la hora la hora civil y sale marcado a las 2 de la tarde en algunos lugares porque se corrió la hora por el gobierno, pero era la 1 de la tarde de un día normal. Y a esa hora el cielo iba a estar, el sol iba a estar como a unos 53, 54 grados de altura. Entonces lo teníamos bastante elevado. Entonces, bueno, nos arriesgamos y teníamos la responsabilidad ahora no solo de que nosotros fuéramos a verlo con las familias, sino que encima teníamos ahora los canales de televisión que iban a viajar con nosotros y si la decisión estaba incorrecta, sería una pifia porque no lo podían transmitir. Afortunadamente, nos hizo un día especialmente despejado. Miren qué suerte la que tuvimos porque fuimos a la playa, aquí está una foto ya algo viejita, los equipos los metieron en los ranchos que hay en la playa del puerto de San José, en el sur de Guatemala, en Escuintla, y aquí se puede ver ya cómo estaban instalando los equipos, los señores de los canales 11 y 13, y toda la demás gente son parientes, amigos de los del Astro Club que llegaron a verlo. Mucha gente no llegó a verlo porque tenían miedo, se quedaron en sus casas, otros se encerraron y se perdieron el espectáculo. Aquí esta es una foto más como para dar una idea a ustedes del ambiente que había. Pues había bastante sol, un día normal en la playa. Nosotros tenemos playas de arena negra porque es volcánica. Y aquí se reunieron camarógrafos, técnicos, locutores, astrónomos aficionados, que éramos nosotros, amigos, familiares, todos ahí estamos reunidos en la costa sur porque queríamos verlo. Nosotros sí sabíamos que se podía ver durante la totalidad y teníamos además lentes con filtros Mylar para poder observar en las fases parciales, incluso para poner filtros con telescopios. Entonces estábamos preparados. Cuando vi que el cielo estaba despejado, yo me sentí muy tranquilo porque dije, bueno, por lo menos está despejado ya y ahora ya es cuestión de que no se nos vaya a nublar en el último minuto, porque a veces pasa. Nos había pasado con un eclipse total de luna, el cielo estaba totalmente despejado en septiembre del año anterior y 10 minutos antes las nubes empezaron a llegar, a llegar, a llegar y se cubrió todo y empezó a llover. Cosas como esas le pueden pasar a uno como astrónomo aficionado, pero afortunadamente en este día todo estuvo normal, estable, el sol estuvo radiante y logramos verlo. Aquí les voy a poner un video que tomó el canal o algún camarógrafo aficionado, no estoy seguro, pero aquí se ve la totalidad. Y me gustaría narrarlo porque creo que es mejor que yo lo narre a que no se oye muy bien el video. Voy a echarlo a andar. Suave, uniforme. La noche nos está envolviendo aquí en la playa del puerto. Este es el locutor que está narrando. Aquí estamos ya a unos minutos de la totalidad. Empezó el cielo a ponerse un poquito más gris. Miren ustedes, el eclipse ya la luna había cubierto ya casi un 99% del disco solar y aún así estaba claro. Y yo me fijé que el sol necesita que cubran casi el 99 para que se empiece a notar la oscuridad. Mientras está en un 95%, todavía se logra ver claro. Pero cuando ya pasa el 95 de cobertura, ya se empieza a notar la oscuridad bastante rara. Ya es una cosa rara que se empieza a sentir una oscuridad y se empieza a sentir frío. Empezó a sentirse que el frío nos invadió, empezó a sentirse un silencio. Nos habían dicho que se iban a ver bandas brillantes y oscuras, pero si poníamos una cosa blanca y pusimos unas sábanas, y ahí está señalando mi compañero Rodrigo Roche, está señalando porque sí las vimos, sí se ven unos segundos antes del eclipse y se proyectan, son como ondas que se van corriendo y se ven, aquí no salieron en el video porque no es de una buena calidad, pero sí logramos ver ese fenómeno que es unas bandas claras y oscuras que están relacionadas con las perlas de Bailey. Y ese fenómeno pues se ve en el momentitos antes del eclipse.
Aquí ya se nota un poco más oscura la playa, ya no mucho se distinguen las palmeras ni la orilla. Y luego vamos a ver cómo a través de un telescopio que teníamos, logramos tomar el sol cubierto por la luna, cómo se ve la expansión de la corona solar, e incluso unas fulguraciones muy fuertes había en el norte y en el sur del sol. Ahí se fue perdiendo, digamos, aquí a la oscuridad. Se puede incluso oír, a ver si se pueden escuchar los... Vean ustedes los tonos, los colores, en imágenes exclusivas de Canal 11 y Canal 13 y toda la... Vean ustedes esa hermosura del sol en imágenes exclusivas. Aquí estamos de noche. El eclipse en su totalidad. La luna ha cubierto al sol. La corona solar. Vean ustedes esa hermosura. Aquí en Guatemala es de noche. Aquí en Guatemala es el eclipse. Vean ustedes otra toma. Estamos de noche. Estamos viviendo uno de los sucesos más hermosos del siglo XX. El eclipse solar. Aquí estamos con unas imágenes, una distancia. Allá está el sol cubierto por la luna en la distancia del cielo, inmenso, solitario. Un acercamiento. Aquí está el eclipse en su totalidad. Aquí en Guatemala lo estamos viviendo por Canal 11 y Canal 13 en exclusiva para toda la República de Guatemala. Solo voy a parar un momentito aquí. Ah, bueno. Lo voy a parar aquí porque se nota que aquí... la inmensidad del cielo. Aquí se ve... Estamos viviendo por primera vez las dos fulguraciones que les decía, una en el norte y otra en el sur. Pero aquí está el eclipse en su totalidad. Aquí en Guatemala lo estamos viviendo por Canal 11 y Canal 13 en exclusiva para toda la República de aquí Guatemala. está una y la otra está la aquí. Hermosa corona. La luna completamente cubriendo el sol en todas las condiciones ideales. Este eclipse duró 6 minutos 54 segundos. La penumbra es total en la playa. Una toma a distancia del eclipse. Ahí se escucha, disculpen, una pregunta, solo saber si están escuchando, ¿logran escuchar? ¿Se logra escuchar el video? ¿Sí? Sí, perfecto. Ah, perfecto, ok. Estamos escuchando. Ahí se oye en el fondo los gritos del director de cámaras que estaba emocionado y decía la 1 ahora al aire, la 5 al aire, la 3 al aire, porque habían camarógrafos en la playa, cada uno tomando diferentes cosas. Y miren, aquí está la extensión de la corona, que nunca la voy a olvidar porque tenía forma de una flecha. Aquí está la punta de la flecha y aquí están las dos colitas de la flecha. Y ese eclipse... No, yo he visto otros eclipses, he visto otras formas de corona, pero nunca un eclipse es igual al otro. Entonces este para mí se me quedó grabado en la cabeza. Es la forma del eclipse de Guatemala del 11 de julio. Si usted me enseña una foto, inmediatamente yo lo voy a reconocer, porque es así. Los eclipses de otros lados son muy impresionantes, pero tienen forma diferente la corona. Entonces aquí voy a darle continuidad para que lo podamos seguir apreciando. Ahí tenemos al sol cubierto por la luna y su intensidad lateral. Estás al aire, uno. En este momento que estaba la luna cubriendo al sol, nos quitamos los protectores, los filtros y empezamos a verlo. Yo me los quité, quería ver directo esto porque sabía que era seguro. Y teníamos a uno del club contando los minutos, ¿verdad? Nos avisaba, todavía falta 3 minutos, falta 2 minutos y medio. Y estábamos viendo porque teníamos bastante tiempo, teníamos 6 minutos y varios segundos ahí, pero era absolutamente fascinante ver esto. Era algo tan emocionante que uno piensa en ese momento como que yo pensaba como que me estaba alineando. Yo
con la luna y el sol, y como que en ese momento el universo le está hablando a uno, porque se nota una oscuridad tremendamente fuerte, un silencio espectacular, nadie habla, todo el mundo está observando, hay gente que se queda todos con la boca abierta, hay gente que empieza a llorar de la emoción, los pájaros se quedan quietos en sus árboles, hay un silencio espectacular que uno dice, aquí esto no es normal, esto que estoy viviendo no está pasando, no es normal, esto no pasa siempre. Y entonces esto es algo extraordinario que estoy viviendo. Y realmente por eso les digo yo que el fenómeno del eclipse total es algo que uno lo siente muy adentro y siente como que es algo tan espectacular que es difícil de poderlo explicar. Solamente bajo esta sensación puede uno entender a otro que ha visto eso. Entonces, esto es lo que vimos durante 6 minutos. Ahorita lo voy a dejar de que continúe. A mí me llamaba la atención el hecho de ver la corona porque sabía que esta corona tiene una temperatura de más o menos 1 o 2 millones de grados y nunca se mira, a menos que exista un eclipse total que nos permita ver la corona, que tiene una extensión de millones de kilómetros. Aquí la Tierra sería como un puntito, millones de kilómetros de longitud, una temperatura de 1 millón o 2 millones de grados Kelvin. Entonces es algo espectacular, es algo que nunca habíamos visto con nuestros propios ojos. Y otra cosa que logramos ver, atrás de del sol, ya que se apagó un rato, las estrellas que estaban el 11 de julio eran las estrellas de Géminis, las estrellas de la constelación de Géminis, con lo cual le dimos jaque mate a los astrólogos porque los astrólogos dicen que el 11 de julio es cáncer y los astrólogos creo que están desactualizados en sus constelaciones. Nosotros pudimos ver que las estrellas que estaban atrás era Castor y Pollux y las estrellas de Géminis. Además vimos, ahí a la derecha estaba Venus, estaba Júpiter brillando en pleno día. Aquí eran la 1:22 de minutos de la tarde y el cielo estaba totalmente oscuro y podían brillar. Vimos Venus, Marte y Júpiter. Esos tres planetas los vimos brillar en esta oscuridad. Obsérvenlo y lo pueden vivir ustedes. Una toma a distancia del fenómeno. Allá en la inmensidad del cielo, la luna cubre la mayor parte del área solar. Estamos viviendo por primera vez a través de las pantallas de Canal 11 y Canal 13 el día de las 2 noches, con imágenes exclusivas desde el puerto de San José. Uno de los planetas todavía ya se penumbra, ya se vislumbra en la penumbra. Sí. Mientras tanto, en la ciudad capital, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros estábamos en la costa sur, pero en la ciudad capital, ¿qué fue lo que pasó? Aquí les voy a mostrar un video que hizo otro periodista sobre la calle de la Reforma, que está llena de árboles. Y ahí se ve cómo los aves, los pajaritos, se van a meter a los árboles y cómo se oscureció la ciudad. Las luces de los postes del alumbrado público se han encendido ya en forma automática al producirse la oscuridad, ya ingresando exactamente a la ciudad capital. Estas son escenas que Héctor García captó en la avenida de la Reforma, donde también la circulación de vehículos se veía bastante mermada y de personas, y sí es factible ya observar rótulos de algunos restaurantes en este lugar que principian a encenderse, así como las luces del alumbrado público.
Los vehículos ya encendieron también sus luces en señal de prevención ante la oscuridad total que prevaleció durante varios minutos en la ciudad capital. Este es un recorrido que estamos realizando para llevarles a ustedes la información de lo que aconteció en diferentes colonias y calles de la ciudad capital al momento de la oscuridad total del eclipse. Faltan 10 minutos para las 3 de la tarde y el ambiente ya está completamente oscurecido. Ahora estamos ubicados a inmediaciones de la iglesia Yurrita, donde es notable la actividad de las aves que principian a pernoctar en los árboles. Es una señal directa del comportamiento de los animales, lo cual ya había sido previsto. Ahora escenas del ambiente sobre la Sexta Avenida de la Zona 4. Grupos de personas permanecen en las calles. Algunos negocios han sido cerrados, bancos, otros encendieron sus rótulos luminosos, y esta es la información que Teleprensa, Canal 11 y Canal 13 les lleva a ustedes de lo que aconteció al momento del... En fin, eso es el fenómeno que ocurrió en ese momento. Y una de las observaciones muy interesantes que uno puede hacer durante un eclipse es el comportamiento de los animalitos, porque ellos reaccionan a la falta de luz y, como dice ahí, las aves se van a sus nidos y los animalitos, por ejemplo, en el zoológico, los animales se fueron las gallinas las aves se pusieron en sus nidos o donde acostumbran a dormir. Y en las fincas algunas, pues eso sí no lo pude ver, pero digamos quienes estaban, sería interesante que reporten cómo se comportaron las vacas y los caballos, aunque creo que es poco tiempo para que ellos pues reaccionen y se duerman, porque son 6 minutos nada más. Sin embargo, sí se nota. A mí me tocó ver, por ejemplo, no en este eclipse, pero en otro, que una ratita salió de su madriguera y empezó a caminar como que sin nada y no tenía miedo de la gente. Y el eclipse estaba parcial, pero siempre vi como que había afectado el comportamiento de esta ratita silvestre que estaba en el campo y salió de su cueva y empezó a caminar sin miedo ni nada. Se nos acercaba y nosotros solo nos quedábamos viendo. Y hacía como que estuviera normal, un día normal para una noche tal vez, y luego se regresó. Entonces, eso sí, pues lo pude ver yo con mis propios ojos también, y puedo decir que sí, el efecto del eclipse pues también tiene efecto en los animalitos. Entonces hay pescadores y hay gente del mar que ha visto que incluso los delfines se quedan parados viendo hacia el cielo. Pues eso no lo sé, eso realmente solo son cuentos que me han dado, yo no lo he podido confirmar, pero sería interesante si alguien tiene la experiencia en el mar. Esta que está aquí es la foto del mismo eclipse, lo sacó el diario Prensa, salieron en la prensa al día siguiente. Esto lo tomé de la Hemeroteca Nacional y esta es la mejor foto, en mi opinión, la mejor foto que se tomó del eclipse. Aquí podemos ver otra vez la forma de la flecha. Aquí vienen las colitas de la flecha, como cuando uno dibuja una flechita, ¿verdad? Como el cursor, solo que al revés. Aquí está la punta y aquí están las colitas. Y este eclipse, aquí está la fulguración y aquí está la otra fulguración. Eran unas fulguraciones enormes, inmensas, que se podían ver a simple vista. Claro, ya cuando hacía falta, ya pasaron 6 minutos, nos volvimos a poner los anteojos de protección, que son los filtros Mylar certificados, y pues ya el anillo de diamantes, que es cuando la luna se empieza a salir, ya lo vemos pues con un filtro. Esta fotografía para mí que es la mejor exposición. Y esta la saqué del video solo para
resaltar la fulguración que se miraba. Aquí está con un telescopio de 8 pulgadas aumentada, se lo pusimos a la cámara, o mejor dicho, la cámara se la pusimos al telescopio para que lo lograran tomar, y la fulguración es tremendamente poderosa. Este es el telescopio. Aquí tenemos a un muchacho que nos estaba ayudando a manejarlo, y aquí está cubierto para evitar el tanto calor, para cubrirlo del calor. Y este es el telescopio que está tomando ese video. Aquí está, es un telescopito newtoniano de 8 pulgadas que lo pusimos ahí en la playa para poder grabar el eclipse, y pues sí nos sirvió como una bonita imagen. Aquí, miren, aquí les muestro la cabina de control que estaba narrando el eclipse, las voces que se oye donde dice es de noche en el puerto de San José, era la de Saúl Mancía, que es un reconocido locutor guatemalteco que estaba narrando el eclipse. Él nunca vio el eclipse, debo decirlo, nunca lo vio directo, sino que siempre se mantuvo sentado narrándolo con base a lo que ponían los camarógrafos. Tuvo que sacrificar la visión del eclipse para poderlo narrar, porque su trabajo era pues ese, de narrarlo, de describirlo, el momento que se estaba ocurriendo. Y aquí están otros técnicos y los equipos montados que se improvisaron en este rancho. Este es un locutor muy famoso en Guatemala, ahora es un famoso entrevistador de medios, don Eduardo Valdizán. Aquí estaba hace 35 años, hoy ya está un poquito más cambiado, pero es un reconocido locutor y periodista guatemalteco. Él estaba narrando desde el canal en la capital lo que se estaba viendo, cómo la ciudad se miraba oscura. Las bandas brillantes y oscuras que circularon sobre las sábanas blancas unos segundos antes de la totalidad. Eso es importante. No sé si en la posición que ustedes van a ver el eclipse, que va a estar un poco ya acostado, se van a poder ver. Nosotros, porque lo teníamos a 50 grados de altura, ahí sí logramos captarlo. Y aquí está lo que salió en la prensa al día siguiente. Lo guardé porque está la duración del eclipse, que fueron fantásticos, 6 minutos con 54 segundos. Aquí está la Torre del Reformador, que es un monumento que tenemos nosotros en la séptima avenida. Y pues tenemos toda la narración del eclipse. Aquí hay una foto de la totalidad donde se mira qué grado de oscuridad también. No era con una cámara de las buenas ni profesional. Esto se tomó con una cámara de hace 35 años y era, creo que, una Pocket, pero por lo menos nos quedó este recuerdo de la oscuridad que hubo durante el eclipse. Ahora, es importante porque como queda eso tan grabado, la curiosidad nos mueve. La curiosidad nos sigue moviendo porque uno se queda enamorado de los eclipses. Yo creo que eso les va a pasar a ustedes también. Se van a quedar encadenados a los eclipses. Entonces, cada vez que hay un eclipse, uno lo quiere ver. Aquí, por ejemplo, tengo este que ocurrió el 14 de diciembre de 2001. No era un eclipse total, era un eclipse parcial nada más, pero siempre es espectacular ver cómo la luna cubre el sol y lo trata de ocultar, y lo que pasa alrededor. Este es el eclipse que yo les digo que vimos la ratita que se salía y empezaba a caminar. La prensa lo cubrió, y fotografías que dimos algunas personas que estamos metidos en la astronomía, astrofotógrafos y los mismos periodistas. Pero, ¿qué faltaba por observar? Yo había visto eclipses parciales, había visto ya un eclipse total, pero me faltaba algo por observar. Me faltaba un eclipse anular de sol. Y fíjense ustedes que el eclipse anular de sol es muy bonito porque ocurre cuando la luna está más lejos en su órbita y no logra ocultar totalmente el disco solar. Y entonces, como no logra ocultar el disco solar, y entonces lo que queda es que cuando se centran los dos núcleos, los dos nodos, entonces deja un anillo alrededor, que es el Sol,
y a este le llaman el anillo de fuego, aunque el Sol no, ya sabemos que no tiene fuego, sino que lo que tiene es plasma, pero aún así, así le decimos muchas veces coloquialmente, el anillo de fuego. Y yo nunca había visto el anillo de fuego, quería verlo porque quería ver cómo es esa sensación de ver que la luna no cubre al Sol y que deje este anillo brillante, o el anillo solar, tal vez así más técnicamente hablando, el anillo solar. Eh, pero en Guatemala el próximo eclipse anular va a ser hasta en el año 2113. No me daba tiempo. Entonces tuve que ir a buscar uno yo. Entonces me fui con mi hijo a, a Nuevo México, porque sabía que el 14 de octubre de 2023 iba a haber un eclipse anular ahí. Y nos fuimos a un parque de Nuevo México. Ahí estamos precisamente, este gordo que está aquí soy yo, este soy yo, y mi hijo está aquí a la par. Y aquí tenemos unos amigos y una mi alumna con su hija. Entonces estamos ahí viendo lo que está ocurriendo a simple, pues con esta protección y el telescopio que lo está grabando también. ¿Y qué vimos? Aquí está la fotografía que tomó Rodrigo, una composición de lo que vimos. Vimos cómo el sol, la luna, fue cubriendo poco a poco el sol hasta que lo se alineó, pero no lo cubrió completamente, sino dejó la orilla que le llamamos el anillo de fuego. Esto fue un bonito espectáculo. Yo vi alrededor, pero no, la oscuridad no fue como la del eclipse total. Sí fue una oscuridad rara, el tono del ambiente era un tono gris raro. Uno sabe que eso no es normal, pero no es una oscuridad tan intensa como la del eclipse total de sol. Aquí hay otra foto, esa sí es foto mía, porque la tomé con mi celular. Yo quería tomar una foto que la tomara con mis propias manos, con mi equipo, y yo no soy fotógrafo, soy observador. Entonces lo único que tenía era mi celular y logré dirigirlo y tomar la foto directa. Esa es directa, no es con telescopio ni nada, pero ahí tengo el anillo de fuego que me queda de recuerdo para siempre, para llevar ya mi conteo. Ya logré agregar ahí un eclipse anular de sol a mis observaciones. Yo estuve muy contento por eso, y ahora ya les puedo contar que pues en mi haber tengo eclipse total, eclipse anular y varios eclipses parciales de sol. Ya para terminar, bueno, ¿cuáles son los próximos eclipses sensacionales? Aquí comparto con ustedes porque mañana, el 12 de agosto, ya dentro de pocos días, van a tener ustedes el eclipse espectacular en España. Yo quería ir, pero no, por circunstancias, ahí no pude, cosas de trabajo y también de plata, pero porque estoy ahorrando para otra cosa. Pero aquí este eclipse va a estar espectacular porque va a estar sobre el horizonte, exactamente en el oeste, ya cuando se está ocultando el sol, y entonces va a ser algo fantástico para que lo puedan observar, a ver qué forma tiene la corona. Eso es lo que me pregunto, si logran ver las estrellas bien también, que seguramente que sí. Entonces, algunas notas que tomé yo sobre el eclipse se verá un evento sobrecogedor, porque ocurrirá al atardecer. Eso le va a dar un tono especial al cielo y al oscurecer. A medida que la luna cubre el cielo se volverá de un azul índigo, dice la teoría. Vamos a ver si eso es cierto. Ustedes me contarán. Verás la espectacular corona solar de un color blanco perlado sobre el horizonte oeste, y la atmósfera estirará visualmente la corona, dándole una forma más alargada. Esto me pregunto yo si irá a ser cierto. Ustedes tendrán la suerte de verlo. Y después podrás ver también el planeta Venus, porque eso sí se está viendo a simple vista. Yo lo veo aquí en las tardes desde Guatemala, porque aunque no haya eclipse, en cuanto se mete el sol está brillando Venus. Y también podría ser que vean Mercurio. El cielo en el horizonte opuesto, o sea, ya en el este, tendrá unos colores rosados y anaranjados, creando una falsa puesta de sol en todas direcciones. Las luces de las calles y de los autos, si es que lo ven en algún lugar cercano a un pueblo, se van a encender, y también mirarán si algunos animalitos
cambia su comportamiento. Así que esas notas las puse especialmente para compartirlas a ustedes. Yo no lo podré confirmar, pero ustedes sí. Así que me gustaría que después me cuenten si esto se logró ver así como dice la teoría o si no, si fue algo diferente. ¿Qué más hay en el transcurso del futuro? Pues este que viene aquí. En este, ahí sí yo quiero estar, porque también, pues es dentro de un año, me da más tiempo de ahorrar y después me voy, entonces ahí espero ir a Luxor el 2 de agosto de 2027 a ver un total que va a estar en 84 grados de altura. Ese va a estar casi en el cenit, porque el cenit es 90 grados. Ese va a estar a 84 grados de altura y va a estar en un lugar espectacular, ¿verdad? Místico totalmente. Luxor en Egipto, ustedes saben toda la historia de los antiguos egipcios, 3000 años, 4000 años de historia y de todas sus cosas, el Nilo, con tanta historia ahí de Cleopatra y de Marco Antonio, o sea, toda esa mística, todos esos dioses, todas esas cosas, más el eclipse del 2 de agosto del 27 va a ser algo único e irrepetible. Así que también los invito a que vean, a que hagan sus planes para poder ver este eclipse, que debería ser una cosa espectacular. Aquí están las fases, va a empezar a las 11:41 y va a terminar a las 13 horas con 8 minutos hora del local de Egipto. Y así que pues con esto termino. Qué bonito será ver un eclipse desde Luxor en esta ciudad y he tenido yo el gusto de compartirles esta experiencia mía para a ustedes. Les deseo mucha suerte y quedo atento por si tienen hacer alguna pregunta o algo sobre la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Ha sido muy interesante. Y ahora, si le parece, creo que vendría bien una ronda de preguntas. Cualquier persona que tenga cualquier duda, sugerencia, algo que quiera comentar, algo que le emocione plantear después de lo que hemos visto hoy, por favor, levante la mano y le acercamos el micrófono. Pues simplemente tengo la curiosidad de saber por qué el eclipse de día 12 aquí va a durar alrededor de 2 minutos y el de ustedes duró 6 minutos y pico. Sí, eso es por la posición de la luna y del sol. Cuando la luna está muy cerca, entonces puede cubrir durante más tiempo el disco solar. Y cuando está más lejos, entre más lejos, lo cubre menos tiempo. Si estuviera mucho más lejos, sería un anular. Entonces, tiene que ver con la posición de la luna alrededor de la Tierra en ese momento en que se va a dar el eclipse, cuando se alinean los nodos. Eso quiere decir, si va a durar 2 minutos o 3 minutos, eso quiere decir que la luna está más alejada que cuando estuvo en el eclipse de Guatemala, que estaba más cerca. Ahí fue, como decir, las mejores condiciones. Luna cerca, y entonces eso hace que lo cubra durante más tiempo. Igual va a estar la de Luxor, pero esas ya son condiciones de la mecánica celeste, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Hola, Eva. Buenas noches, un gusto en hablarte de nuevo. A ver, la pregunta que te querría hacer, tú que tienes experiencia bastante más dilatada que nosotros en esto de los eclipses, nosotros tenemos la fortuna de que la totalidad pasa justo por encima de nuestras cabezas, pero no tanta suerte como tuvisteis vosotros en cuanto al tiempo. Aquí estará en torno a 100 y pico segundos. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos en ese momento? Porque queremos hacer fotos, queremos estar con nuestros amigos, con los familiares, queremos ver animales, queremos ver el horizonte, queremos ver todo, no sabemos si las gafas las tenemos puestas o las tenemos quitadas. Pues un poco, ¿qué piensas que puede ser lo importante en el momento, además de sentir esa emoción de algo tan especial como lo que vamos a vivir? Sin duda, yo lo que haría es observar el eclipse, incluso quitándome, cuando ya sea seguro, me quito los lentes de protección y observo el fenómeno, observarlo, porque eso nunca más lo van a poder hacer, y que otro nos cuente lo de los animalitos, que otra persona nos la cuente, ¿verdad?
Pero yo esto nunca más lo volvería a ver, sobre todo si son 100 segundos. Esos son los 100 segundos de mi vida, cuando me voy a sentir alineado con la luna y el sol en ese momento. Entonces hay que disfrutar la corona, ver los detalles, las fulguraciones que hay, porque son poquísimos segundos, preciosos segundos para poderlo observar. Y eso te va a quedar en la mente toda la vida, toda la vida te lo vas a llevar. Y alguien que quiera tomar fotos, pues tiene que dividir su tiempo y tiene que tener todo listo para poderlas tomar y disfrutar el eclipse, pero va a tener que dividir un poquito su tiempo. Tiene que estar muy preparado para no dedicarse a tomar la foto o decidir si quiere la foto y no ver la experiencia personal, ¿verdad? Si me preguntan a mí, pues yo no soy astrofotógrafo, pues entonces ya mi opinión está sesgada. Yo prefiero observarlo y sentirlo, pero el astrofotógrafo probablemente va a preferir concentrarse en su filtro, en su cámara y tomar una buena foto. Como tengo un amigo que es astrofotógrafo, que eso hace. Y el eclipse, pues si lo ve así 2 segundos, está bien. También se vale, ¿verdad? Porque logra una foto que yo nunca voy a tener. Yo nunca voy a tener una foto así. Y él le va a quedar también su recuerdo. Así que ya en gustos aquí se rompen géneros, ¿verdad? Pero yo sí soy observador. Lo que me gusta es observar y prefiero privilegiar le doy prioridad a la observación, porque eso es realmente una emoción extraordinaria. Pero sí, hay gente que va a darle prioridad a su cámara o dejarla automáticamente tomando fotos también, ¿verdad? Una cosa que no se les debe de olvidar, porque eso ha pasado a varios astrofotógrafos, es que durante la fase parcial le ponen un filtro porque tiene que ponerle, pero durante la fase total hay que quitarle el filtro, ¿verdad? Porque hay algunos que se les olvida y entonces no les sale la totalidad porque no le quitaron el filtro. En ese momento se quita el filtro y se ponen a tomar fotos directas. Ok, esas son experiencias que han tenido los astrofotógrafos aquí y no fotógrafos principiantes, fotógrafos famosos que todavía no habían tenido mucha experiencia con el eclipse solar. Pero es que en este momento se pone tan emocionante que uno tiene que pensar bien lo que va a hacer desde antes, porque si no, en ese rato ya no da tiempo de hacer todo lo que quiere hacer. Mejor una cosa segura. Esa sería mi respuesta para ti. Okay. Buenas noches, Edgar. Pues yo tengo una curiosidad. Antes has dicho que el eclipse de Guatemala, que estos 6 minutos y pico, la temperatura bajó, se notó como un frío, ¿no? En el caso nuestro aquí, en estos 100 y pico segundos, ¿vamos a notar este frío en todo caso si así fuera? ¿Hablamos de muchos grados de bajada o cómo va? Hablamos nosotros medimos eso porque pusimos termómetros en la arena y bajó 7 grados centígrados. Sí, sí, es una bajada sensible para el ser humano. Se siente. Es como que de repente entrara una corriente fría y te empezara a afectar. Si eso se une al silencio que se forma, tomen nota de ese silencio. Es que cuando oigan ese silencio, es un silencio, no es normal, no es un silencio normal, es un silencio que uno dice, esto es raro, esto no es normal. La temperatura se baja entre 6 y 7 grados. En el atardecer puede ser incluso que sea más, pero no, digamos que lo que yo tengo de números son 6 grados. 6 o 7 grados sí son sensibles y seguro que lo van a tener, porque la sombra de la Tierra, la luna va a ocultar el calor del sol y esa falta de energía se va a sentir, la van a sentir por segundos, por unos, ¿cuánto va a durar? 2 minutos, un poquito más ¿cuánto va a durar el eclipse para ustedes? 1 minuto 42, creo. 1 minuto 42, casi los dos, sí. Pero sí se va a sentir, lo van a sentir, seguro que lo van a sentir y además van a sentir esa sensación del frío, del silencio y de lo sobrecogedor que se pone el cielo en ese momento. Es algo que realmente no es algo que uno mire seguido, es algo fantástico, van a ver que lo van a recordar durante toda su vida. No para... Sí. Sí, lo único espero yo que esté, bueno, que tengan buen clima, pero espero yo, no conozco las condiciones del clima,
pero sí espero que eso esté favorable para ustedes. Eso sería lo que yo chequearía más. Gracias, Edgar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vale, bueno, yo tengo una pregunta que precisamente usted ha observado el eclipse tanto como profesional, como aficionado, como persona documentada, y además ha comentado que lo ha hecho con su hijo, que lo ha hecho en familia, que lo ha hecho en amigos. Y a mí me interesa precisamente ese último dato porque al final, la mayoría de los que estamos aquí vamos a verlo acompañados de nuestros seres queridos, en cierta medida muchos de los aquí presentes con su propia familia. ¿Cómo fue la experiencia para usted con respecto a su familia? ¿Cómo fue poder estar rodeado de sus amigos? Porque al final es una experiencia única y esa experiencia poder compartirla yo creo que es un valor añadido y una sensación, bueno, que usted nos podrá explicar mejor. Bueno, yo lo vi con mi esposa, me tocó verlo con mi esposa. Mi hijo estaba muy pequeño y tenía solo 1 año, entonces él no se acuerda de eso, pero mi esposa y yo sí lo recordamos. Estuvimos juntos viéndolo durante la totalidad y por eso ahora queremos recordarlo y nos hicimos la promesa de ir a Luxor para volver a vivir lo que vivimos hace 35 años. Tanto para ella, que no es aficionada a la astronomía, ni mucho menos, pero esa sensación sí nunca se le ha olvidado, nunca, y cuando incluso lo cuenta a su familia, se emociona todavía porque es algo extraordinario. Además de mi esposa, pues estaban mis mejores amigos, los astrónomos del Astroclub, siempre han sido mis mejores amigos por la amistad de la astronomía, y varias personas, varias señoras que son miembros, se pusieron a llorar. Es un momento donde uno se emociona intensamente. Yo diría que es algo que se queda para siempre. E incluso yo no estoy seguro si también lloré, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, pero es una cosa que es por la emoción. Se siente una emoción tan grande. Yo sentía, miren, es una locura lo que les voy a decir, pero yo sentía que el universo me estaba hablando en ese momento, así es como lo puedo expresar, como que en ese momento hasta Dios me estuviera hablando, digamos. Yo no soy un tipo religioso, yo no soy así, pues muy tan religioso, pero es como tan especial que es como que si uno se alineara en ese momento y Dios le dijera a uno, te recuerdo que esto es lo que está hecho, ¿verdad? Y entonces es algo que le penetra a uno hasta lo más profundo en su mente y el recuerdo es algo espectacular. Ahora, si usted tiene niños ya que se den cuenta de cómo eso jamás se les va a olvidar. Fíjense que teníamos niñitos de 6 años y ahora son señores que me han dicho, mire, gracias a usted, yo vi el eclipse porque estaba con mi papá y estábamos acompañándolo en la playa, me acaba de suceder. Y me dice el Señor, gracias a usted tengo ese recuerdo en la cabeza del eclipse total. Nunca se me va a olvidar. Entonces, pues qué rico, qué bonito, porque es algo que desde niño yo ni me acuerdo bien del niñito que estaba ahí, pero el señor este me fue a hablar, es un señor, un consultor, y pues es una experiencia que les cuento que indirectamente se produjo gracias a que estos compañeros llevaron a sus hijos, que ya tenían edad. Así que es un evento familiar muy, muy bonito para poderlo apreciar y que estén atentos a ese momento, porque son los segundos más importantes, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. La verdad, espero que tengan mucha suerte el año que viene y disfruten muchísimo de esa visita a Luxor. Y bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera compartir algo a nuestro ponente Edgar? Pues viendo que llevamos ya más de 1 horita y cuarto de charla, si a usted le parece, podemos ir cerrando. Así que le dejo la oportunidad de dedicarnos palabras y nos comprometemos a que tras el eclipse hablaremos con usted y le contaremos cómo ha sido nuestra vivencia. Sí, yo les quisiera, bueno, ustedes tienen ahí mis número de contacto para que sí me gustaría saber cómo les fue, qué tal lo vieron, que me digan cómo lo vieron, qué tal fue la sensación. Si es así como digo, soy un exagerado, a lo mejor, o a lo mejor sí, se sintió lo que usted dijo. ¿Ves? Habría que ver. Cada eclipse, como les digo, es diferente, tiene sus cosas
a lo mejor que ni siquiera les he platicado, se va a dar algún fenómeno extraordinario, pero siempre el cielo nos da sorpresas. Siempre el cielo nos va a dar una bonita sorpresa y me gustaría recibir su feedback a través de aquí de nuestros compañeros. Y para mí, quiero decirles que es un honor, es la primera vez que yo me dirijo a un equipo en España para platicar sobre astronomía, a un grupo de gente que sea entusiasta, así como somos acá en Centroamérica. Y pues ha sido un gustazo poder platicar con ustedes. Me da envidia un poco no estar ahí con ustedes, pero espero que les vaya muy bien. Y pues también tengo unos compañeros que van a ir de Guatemala a otros lados, creo que van a estar en Zaragoza o no sé por dónde, y vamos a ver qué tal les va. Espero, como decimos todos los aficionados a la astronomía, que tengan cielos despejados y con esa nos despedimos. Muchas gracias entonces y que tengan una feliz noche a todos. Bueno, ya damos por terminada la ponencia con Edgar. Espero hayan podido disfrutar de esta ponencia. Ha sido de droga enriquecedora y motivadora. Así que espero que todos los aquí presentes nos volvamos a ver aquí en nuestro entorno, aquí en Ariza, de la mano de nuestros puntos de encuentro, observando el eclipse en un par de días. También os invito a que mañana tengamos una ponencia con una de las personas más inteligentes que hemos tenido la suerte de conocer, un muchacho sevillano que con 14 años ya ha sido seleccionado por la NASA para trabajar con ellos. Os invito a, si queréis descubrir quiénes son las mentes de nuestro futuro, mañana vengáis aquí también. Bien. Muchas gracias.